Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente ¿qué? Morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó ¿qué? Gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de la casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso. No comió con ellos pan. Al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando éste aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y cambió su ropa, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa, pidió, y le pusieron pan y comió. 21. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que ha hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comes pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver yo a él? Mas él volverá a mí, no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre ¿cómo? Al cual amó Jehová. Gloria a Dios. Y usted había escuchado esta palabra, ¿verdad? Y la palabra, la enseñanza de hoy lleva por título: deja el luto y levántate. Diga conmigo: deja el luto y levántate. ¿Cuántos han sufrido un luto acá? ¿Cuántos han perdido a alguien? Y sabemos que esa circunstancia es difícil, ¿verdad? Aún cuando somos lejos de esa circunstancia, también nos afecta. ¿Cuántos han tenido vecinos que han perdido seres queridos? Y es como si todo el barrio se estuviera de luto, ¿verdad? El mundo tiende a no hacer fiesta, a no hacer cosas porque hay dolor. Luto es dolor, ¿verdad? Y en ocasiones nos enfrentamos a cosas que no nos dejan avanzar. Unas son muy dolorosas y otras causan pena, ¿verdad? Y llevamos mucho tiempo lamentándonos de las cosas, de las malas decisiones que tomamos, algunas por lo que hemos perdido, ya sea pérdida emocional, familiar, espiritual. Pero cuando hay luto, eso es una pérdida. Y cuando el Señor me enseñaba, me comentaba que había mucha gente enlutada en la iglesia. Y eso va mucho más allá de haber perdido un ser querido. Y David no estaba ajeno a esto. Resulta de que este hijo del cual habla la historia, si usted empieza a escudriñar las escrituras, se va a dar cuenta el por qué el Señor fue tan severo con David. Porque cualquiera podría decir: bueno, ahora llega el Señor y extermina a David. Pero el Señor que nos conoce a nosotros, Él sabe que nos duele, ¿verdad? Y que nos puede enseñar. Resulta de que David era un día de guerra, y resulta de que los reyes debían ir a la guerra. Porque ¿cuántos han jugado ajedrez aquí? Bueno, siempre hago la pregunta. Resulta que en el juego de ajedrez siempre está el rey y la reina allí, y la idea es protegerlos. Pero usted nunca va a ver un juego de ajedrez sin rey y sin reina. De hecho, usted puede tener la mayoría de las fichas, pero si le matan el rey o le hacen jaque, porque eso nunca llega a que maten al rey, pero le hacen jaque, ya usted pierde la partida.
Mire la importancia de lo que es ser rey en la guerra. Eso mismo sucedía en esos tiempos. Y David ese día decidió quedarse en casa por múltiples motivos. Resulta de que estaba en su alcoba y miró y se estaba bañando esta mujer, la esposa de Urías. Urías era un oficial del ejército de David. Y David la deseó tanto que se llegó a ella y tuvieron un hijo. Y este es el hijo que el Señor le arrebata. Y me llama mucho la atención porque David vive el proceso que vive una persona cuando pierde algo. Y como te digo, no es solamente perder un ser querido, para allá vamos, pero hay cosas materiales que se han perdido y que hoy nos mantienen en luto. Y algo profundo tiene el luto, y es que no nos deja avanzar. ¿Cuántos hemos visto a alguien que sin necesidad de decirnos que está en luto, o ya conocemos su situación, sabemos que está en luto, ¿verdad? Es como si el tiempo se detuviera para esa persona. Y pasan los meses y sigue con las mismas ojeras, se viste de la misma manera. No me refiero a la ropa oscura ni neutra. Me refiero a que usted la ve hoy, que sucedió el caso, y la vuelve a ver en un mes y está igualita. Está igualita, o posiblemente peor, porque se sumerge ¿en qué? En su luto. Y esto le sucedió a David. Resulta de que David, cuando llega el profeta, le dice: mira, te voy a contar una historia. Y la historia era, para resumirla, que había una persona que había criado una oveja por mucho tiempo, y había una persona rica que tenía demasiadas ovejas. Y le llegó un pariente, una persona de visita, y en vez de coger de las ovejas que él tenía, porque tenía muchas, quiso coger la única que tenía el pobre. Y cuando el profeta le estaba contando esto, dice que David se enojó mucho con aquel personaje rico. Y el profeta lo aterriza y le dice: mira, eso eres tú. Esa persona fuiste tú. Esa persona fuiste tú. Y lo que hiciste ahí en secreto, el Señor te va a castigar en público delante de todo Israel. Y hay algo que me llama la atención cuando él dice: he pecado contra Jehová. Pero el profeta le dice: mira, Jehová perdonó tu pecado. Él lo va a tomar es con tu hijo. El hijo que te dieron va a morir. Imagínense que usted le dan una noticia de esa, y no se la está dando un doctor, porque vaya y venga, uno se aferra a Dios y dice: usted puede decir lo que quiera, pero Dios es el que tiene la última palabra. Resulta que se lo estaba diciendo el que tiene la última palabra. Así que no había de qué aferrarse. Y es por eso entendible que David empieza un luto en su vida. David se encierra en su habitación, dice que se echa al suelo. En ese tiempo hasta en ceniza se cubrían. Y era costumbre comer pan con los ancianos. Ni eso hacía, no le provocaba nada, porque Jehová había dado un dictamen y ya le había empezado el luto desde antes de empezar de suceder las cosas. Y eso me da a entender que David conocía a Dios. Porque si era alguien que no conocía a Dios, podía tomar eso como cualquier cosa. Pero él dijo: esto lo dijo Jehová, y lo más probable es que suceda. Y digo lo más probable porque el Señor se puede mover a misericordia. No porque el Señor no pueda, o porque diga su palabra la echa al suelo. Y dice los criados que mientras él estaba allí, se acercaban a él y ni siquiera la voz de los criados querían escuchar. Y eso sucede con nosotros cuando estamos en luto. El luto nos encierra, nos encasilla a una sola situación, y es a lo que hemos perdido. Renunciamos a lo demás de la familia, porque si hemos perdido un ser, si éramos amorosos, dejamos de ser amorosos con los que le brindábamos amor. Y ese amor se nota. Resulta que hay madres que han perdido hijos y se olvidan de los otros hijos que están vivos. Eso lo hace el luto. No vemos otra cosa sino lo que se ha perdido. Y eso le sucedió a David. Y se encerró, que no quería ni comer, no salía de su habitación. Y tanto era la angustia de David que ni siquiera los criados se atrevían a acercársele. No sé si en estos momentos te encuentras viviendo una situación parecida, ya sea porque perdiste tu hogar por malas decisiones, porque perdiste tu ministerio, lo que el Señor te entregó, ya no lo estás ejerciendo,
o porque perdiste el amor de tus hijos. Y quizás eso te tiene en luto hoy. Y por más que se te muestren otras cosas, usted está aferrado, estamos aferrados a eso que se ha perdido. Hay gente que por la mala decisión ya sus hijos ni le hablan. Y todos los días lo lamenta, todos los días el Señor le puede darle cualquier cosa, pero nada lo llena porque está en luto. Nada lo hace feliz porque está mirando eso que se ha perdido. Así estaba David. Y eso que David todavía no lo había perdido. Pero el Señor me decía, hay gente que no avanza en Dios por estar aferrado a cosas que ya perdieron. Y que ellos saben, y tú sabes que no van a regresar. Así de contundente es el Señor, que hoy nos manda a salir de ese luto porque no vamos a avanzar. Si tú te aferras a algo que ya sabes que ya no está, y posiblemente suena fuerte, porque yo le decía hoy, Señor, pero es que es fuerte. Es fuerte. Pero Él me decía, hijo, ¿cómo vas a avanzar si te aferras a algo que ya pasó? Y que posiblemente era decisión mía. Pero hoy el Señor te dice, sal de tu luto y levántate. Levántate, porque hay más. El que está enlutado cree que el mundo se acabó y no disfruta del crecimiento de sus hijos, no disfruta de su esposa, no disfruta de su hogar, porque está aferrado a algo que ya pasó. Y eso le pasó a David. Versículo 15, vaya conmigo ahí rapidito. Dice, Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Dice que apenas él se enteró, ¿qué hizo David? Entró a orar. Hermano, quizás lo que estamos pasando, lo que estás pasando hoy es consecuencia de tu pecado, pero no es el fin del mundo. Hay gente que ya el Señor lo perdonó y sigue de luto, sigue dándose latigazos, sigue sintiéndose indigno de algo que el Señor le quiere entregar. Eso es estar en luto. Y algo que el Señor me puso a escribir es que ya lo que pasó, pasó. No podemos hacer nada. Y no podemos hacer nada no porque ya el Señor lo dijo. Amén. Porque dice la palabra de Dios que el padre al hijo quien ama, a este disciplina. Y muchas veces vemos las circunstancias difíciles como un castigo, como algo para matarnos, pero resulta de que ahí hay más amor de lo que uno piensa de parte de Dios. O las madres que están aquí, que en su momento le permitieron cosas indebidas a sus hijos y que ahora que están en Cristo analizan, piensen si en realidad lo estaban amando cuando éramos permisivos con cosas que no debíamos serlo. Pero analizamos ahora que estamos siendo un poco más fuerte, más severo quizás para ellos, pero eso va más cargado de amor que cuando le permitíamos cosas que sabía que le iba a dañar. El Señor sabe por lo que te debe pasar para corregirte. El Señor sabe por lo que tú debes enfrentar para que no vuelvas a caer en eso. Y lo digo por experiencia. El Padre si nos ama, y yo le decía al Señor, y a los jóvenes le comentaba, yo decía, el Señor no me dejaba pasar ninguna. Y por eso me reflejo en la historia de David cuando él decía, lo que hiciste en lo oculto, yo te voy a castigar delante de todo el pueblo. Así pasaba en mi vida. Una vez me estaba escondiendo de Dios haciendo lo malo, y no van a creer que pasaron mis discípulos. Y en su momento me enojé con el Señor y yo dije, pero Señor, tú me podías llamar aparte.
¿Cuánto le gusta que el Señor lo llame aparte y le diga, hijo, corrígete? Pero el Señor sabía que de esa forma no iba a cambiar yo. Y posiblemente lo que estás padeciendo hoy sea producto del amor de Dios, pero no para que te quedes allí, porque la historia no termina aquí. La historia de David no termina ahí. La historia de David no termina David en su cuarto. La historia de David no termina envuelto en esa circunstancia. Usted y yo hablamos del rey David y muchos le colocamos David a su hijo por valiente, porque tuvo el corazón conforme al de Dios. Imagínese, nada de eso se hubiese dicho si David se sumerge en su luto, como muchos de nosotros lo estamos. La palabra de Dios no regresa vacía. Si hoy se está exponiendo esto delante de nosotros, es porque alguien se encuentra en luto y no ha podido avanzar, y de esa manera no se puede avanzar. Y llevas tiempo orando y quisiera darle vuelta al tiempo, volver atrás. Mis hermanos, yo sé por lo que se está pasando, porque yo lo he vivido. Pero si yo lo sé, imagínense cuánto más el Señor. Cuando uno comete un error, uno daría todo por volver 5 segundos antes de la decisión que se tomó, ¿verdad? Y nos pasamos días pensando en si no lo hubiese hecho. ¿Qué había pasado si yo no hubiese tomado esa decisión? ¿Qué había pasado si yo no me voy de la casa? ¿Qué había pasado si yo no me dejo llevar por aquel pecado? ¿Qué había pasado? Y nuestro corazón se nos hace un nudo aquí en la garganta. El corazón se pone pequeñito, se le sale el aire y creemos que es el fin del mundo. Yo en su momento pensé que era el fin del mundo por las malas decisiones que había tomado. Pero sabes que ahora que tengo la oportunidad de pensar en eso, no para volver atrás, me doy cuenta que el Señor en cada segundo estuvo allí. Y el Señor está contigo. El Señor no te ha abandonado. El Señor siempre está entendido de lo que estás padeciendo, pero Él te dice, hijo mío, levántate. Aleluya. Gloria a Dios. Y Romanos capítulo 6 versículo 23 nos enseña que la paga del pecado es muerte. Y muerte significa pérdida. El Señor no nos va a dejar pasar por alto una falla, mis hermanos. Si usted conoce a Dios, usted sabe muy bien que el Señor no nos va a colitar malas decisiones, no nos va a colitar, no nos va a aplaudir rebeldías, nada de eso. Lo menos que uno puede esperar de un padre cuando se porta mal, ¿qué es? La vara. Y quiero decirle algo, porque el Señor le ama, nunca, pero nunca le va a negar su vara. Nunca le va a negar su vara. Usted no espere que el Señor le deje pasar, porque aunque hay veces que el ser humano se confunde, porque se espera algo desastroso y resulta de que no es así. Yo tomé una mala decisión y yo pensé que el Señor desde los cielos iba a mandar un rayo. Es más, cuando llovía me daba miedo. Y yo cada vez le pedía perdón al Señor. Cuando yo veía que salía el destello de luz, Padre, perdóname. Yo sé que te pedí perdón, pero perdóname. Y cuando iba en la calle trataba de no ir caminando en la carretera, sino que me iba al andén, porque yo pensaba que el Señor algo podía hacer y me iba a llevar. Porque eso es lo que uno espera de ese Dios que no conoce, porque eso no es conocer a Dios. Y como no sucedió así, pensamos que el Señor se le olvidó o dejó pasar la falta que hicimos. Pero cuando queremos ver, estamos envueltos en otras cosas y no las relacionamos con lo que hicimos esa vez. Y si tú sientes que el Señor es severo,
Imagínate cuánto te ama Dios. Porque los padres que están acá, que han tenido hijos involucrados en cosas delincuenciales, que saben que están haciendo las cosas mal y que le han dicho y le han dicho, llega un momento que esos padres dicen: no más, olvídate que tienes un padre. ¿Qué está diciendo el padre? Ya no te corrijo más. Cualquiera puede darle la razón y decir: uy, tremendo, no, tú tienes la razón, porque eso quiere decir que se agotó el amor. Y lo más sorprendente es que al Señor no se le agota amor, porque Él es amor por esencia. Así usted se quiera alejar, así usted quiera hacer lo que quiera, el Señor, el amor de Dios le alcanza. Aleluya. Y hay personas que han perdido su ministerio, que han perdido autoridad en la casa, que han perdido cosas materiales. Duele, sí duele, pero de eso hay que levantarse, porque van a pasar los tiempos y cuando decidas vas a empezar exactamente donde terminaste. Nadie que sale del luto puede decir que regresó adelantado en los tiempos, que regresó adelantado o bendecido. Nadie puede decir eso. El que sale de un luto exactamente sale del día en que lo inició. Cuando usted pierde un familiar, y esto sí es directo, y usted empieza el duelo, el luto, da un mes, 2 meses, años. Cuando usted quiere volver en sí, para usted no han pasado los 10, los 15 años que han pasado. Para usted solo pasó un día, pasaron unas horas, porque resulta que el luto te congela el tiempo. Y es cuando te das cuenta de que tus hijos crecieron, pero si es que estuviste siempre allí. ¿Me está comprendiendo? Lo que quiere decir que su tiempo se detuvo mientras que los otros avanzaron. Y cuando quiere despertar, usted cree que está en el mismo tiempo de la gente y no está. Y resulta de que va en la calle y todavía las personas creen que está en su luto y lo saludan ahí con miedo. O algunos hasta se sorprenden porque resulta de que David, cuando le dicen, él ve que sus criados están hablando entre sí, él dijo: ya murió. Murió el niño, ¿verdad? Yo me imagino a los criados. Si cuando no estaba muerto él estaba así, imagínense, ¿quién le va a dar la noticia de eso? Yo no lo voy a hacer. Es capaz y me lanza la jabalina como se la lanzaba Saúl. Y todos esperaban de que el luto de David empezara, apenas iniciar. Y cuando le dicen de que murió, ¿qué pasó? David hizo varias cosas. Eso está en el verso 20 al 25. Vamos ahí. Entonces David se levantó de la tierra, se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Mi hermano, ¿usted quiere saber cómo se sale de un luto? Levántese, lávese, únjase, cambie su ropa y adore. De esa manera se sale de un luto. Cuando los criados esperaban de que David se echara a morir, que David rasgara sus vestidos y se envolviera en ceniza, resulta de que David no hizo eso. Y los criados se sorprendieron y dijeron: pero ¿qué ha pasado? Si cuando estaba vivo todavía te encerraste ahí, no querías comer. Ahora te digo que murió y vas a salir y te vas a lavar y vas a salir como nada. David entendió que él debía levantarse. David entendió que él no era cualquiera, él era el rey. Imagínese un rey, un pueblo dirigido por un rey sumergido en el luto. Y posiblemente tu familia está siendo dirigida porque estás enredado en un luto. Está siendo dirigida desde el luto. Y resulta que a mi mamá no le puedo mencionar a ese hijo porque se vuelve nada.
puede ver X cosa porque enseguida se retorna allá y se envuelve en silicio, en ceniza. Y le preguntamos si ya salió, porque por lo menos sale a caminar. Pero hay cosas que todavía la mantienen en luto. Y no es la idea, mis hermanos. Hoy es un tiempo de adorar a Dios. Hoy es un tiempo de despojarnos del dolor. Hoy es un tiempo de decir, y además David dijo algo hermoso. Dijo, yo hice eso por si Dios en su misericordia decidía otra cosa. Lo que dijo David fue que él intentó con su ayuno, con lo que hizo ahí en su cuarto, era ver, y su oración era ver si movía el corazón de Dios. Y posiblemente tú llevas años intentando mover el corazón de Dios, pero ya el Señor te dijo que ya no más. Y cuando el Señor dice ya no más, ya no más. Y dice que posiblemente usted dice, no, pero bueno, no soy tan cercano a esa historia. Pero mi hermano, las decisiones que hemos tomado es para que nosotros mismos la paguemos. Y hay familiares nuestros que están padeciendo por nuestras malas decisiones. El Señor no ha dicho, no voy a permitir que te apartes, pero te voy a poner la vara. Tú no eres el que va a pagar tus hijos. Y no hay cosa más dolorosa que perder un hijo, pero perderlo por culpa nuestra. Así que ya se imagina el dolor de David. Y no era la primera vez que le pasaba que el Señor la consecuencia del pecado de David la pagaba con alguien diferente. Porque se acuerdan del censo. David le decía, pero si yo fui el que pequé, hazlo conmigo. Pero el Señor conoce tu corazón. Él sabe cómo tú aprendes. Él sabe cómo yo aprendo. El Señor no se deleita en vernos sufrir, porque es que el Señor ve el fin desde el principio. El Señor te ve como levantado. El Señor te ve restaurado. El Señor te ve como otra persona, mientras nosotros nos vemos en luto. El Señor no te ve ahí sufriendo. El Señor no te ve sufriendo. El Señor no hace las cosas para que día y noche te pases llorando, para que no puedas ni siquiera ver la foto de ese hijo que perdiste. El Señor te ve restaurado. El Señor te ve sirviéndole. Eso, así te ve el Señor. Quienes alargamos el luto somos nosotros. El Señor no vio al pueblo de Israel, o la voluntad del Señor no era que pasaran 40 años en el desierto. El Señor lo veía ¿dónde? En la tierra prometida. Pero por las malas decisiones del pueblo, el Señor le tocó atesar unas tuerquitas de ese pueblo para poder hacerlo semejante al pueblo que Él quería. Lo mismo puede estar sucediendo contigo. Pero hoy en un acto de fe, lávate. Hoy en un acto de fe, levántate. Y hoy en un acto de fe, aunque sientas que no tienes fuerza, adora al Señor. Porque esta historia no terminó ahí. Esta historia terminó que se llegó a su esposa David y dio un hijo. Y termina hermoso porque dice, y Dios lo amó. Y este fue Salomón. Posiblemente lo que el Señor te va a entregar ahora, el Señor va a deleitarse en entregártelo. No te sigas aferrando a algo que el Señor ya desechó. Como le dijo Dios a Samuel, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Hoy el Señor te lo dice. Lo que te quiero entregar, si decides salir de ese luto, a mí me va a agradar. A mí me va a agradar. ¿Y quién fue Salomón? A pesar de todos sus errores, fue quien tuvo la fortuna, el privilegio, la bendición de construir el templo de Dios. Fue sabio y tuvo todo el dinero que usted puede imaginar. ¿Cómo que de un error donde no se tenía esperanza puede salir algo tan hermoso? Puede dar un fruto, porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien.